Gracias a cada uno de ustedes que se conecta hoy desde la comodidad de su hogar. Mi nombre es Pablo Marroquín y quiero darte la bienvenida a esta reunión conjunta de Iglesias en el Hogar. Hoy estaremos tratando un tema bastante fuerte que tiene bastante trascendencia para lo que nosotros como iglesia creemos, pero que normalmente no lo tratamos tanto. Pero no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado de tres amigos, de tres teólogos, los cuales estarán hoy compartiendo historia, curiosidades, trascendencia, legado acerca de la Reforma Protestante, la cual está a punto de cumplirse 503 años de que se llevó a cabo, pues por lo menos de manera oficial, aunque hoy vamos a conocer que había pre-reformadores, que venía una historia que se venía contando desde antes. Y quiero presentar a las personas que van a estar acompañándonos esta noche. Pues primero a la licenciada Magda Custodio. Gracias, Magdita, por acompañarnos esta noche. También al licenciado Cristóbal Hernández. Gracias. Y al licenciado Paulo Yumán, que también nos acompaña esta noche. Algo también que quiero hacer mención es que en la transmisión en vivo, ya sea que nos estés viendo en Facebook o que nos estés viendo en YouTube, puedes escribir tus dudas o tus comentarios en la transmisión en vivo. Así que si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si algo no te pareció, si algo te pareció, si quieres aportar, puedes hacerlo en la transmisión en vivo y nosotros te estaremos contestando tu comentario o tu pregunta. Así que te invitamos a que hagamos esto interactivo y que puedas participar con nosotros. Quiero comenzar hoy preguntando, y quiero comenzar contigo, Magda, preguntándote por qué había necesidad de una reforma. ¿Qué estaba pasando en ese momento específico de la historia a nivel mundial? Podríamos decir, Pablo, que cuando uno oye reforma, ¿verdad?, y oye cisma, entonces como que piensa, algo pasó, algo se revolucionó. Sin embargo, debemos de ver que las cosas no vienen en el vacío, no vienen de la nada, no llegó una reforma de la nada, sino que para nosotros, los cristianos más occidentales, pues no teníamos un conocimiento de la antigüedad, de un pueblo que había sido llamado, que había dado Dios una ley, que tenían una Torá, que tenían un proceso de cultura, política, economía, que funcionaban para un Dios en sus tradiciones, en su sociedad, y nosotros estábamos totalmente ajenos y alejados a eso. Pero llega el personaje en el año 0, que es Jesucristo, que es el objeto, el sujeto del Nuevo Testamento, y aparece. Y algo pasa en la situación del judío, que un imperio está sobre ellos, comienzan a salir los acontecimientos que van a marcar el camino del cristianismo, con los discípulos, los seguidores de los discípulos y los que se van convirtiendo en el camino, y se va conformando lo que luego se va a llamar en el siglo IV la iglesia. Pues esta iglesia tiene varios estadios, varios periodos al transcurrir los siglos. Al principio eran judíos, luego eran gentiles y judíos, luego solo eran gentiles, y cuando ya fueron solo gentiles comenzaron a proponer doctrinas, comenzaron a poner su interpretación, y llega la escolástica, que es parte de lo que va a pasar la revolución de la Reforma en el siglo IX, en el siglo X, y aparecen otros pensadores, ya aparece el monasterio, aparece el papado y aparece todo el magisterio de la iglesia. Pero ya en ese transcurso, la iglesia, que era la iglesia perseguida por Roma, la iglesia torturada, la iglesia afligida, se había convertido en la iglesia imperial. Y entonces ya era parte del imperio, ya ponía reyes, ya quitaba reyes. Para ese momento la iglesia toma la hegemonía mundial de toda Europa, de todo el occidente, y ya no permite la libertad de mucha gente, que vamos a verlo más adelante. Y entonces comienza el pensamiento de muchos políticos, de muchos pensadores religiosos,
intelectuales, a darse cuenta que no está pasando algo que no es normal, que no hay libertad, que hay mucho sufrimiento en la economía, en la política, en la religión, en la cultura. Y comienzan varios pensadores de muchos lados a levantarse sin ponerse de acuerdo, pero se comienzan a levantar y llega el momento en que es necesario y se levanta la voz que haya una reforma, o sea, volver a corregir todo lo que era la iglesia. Y por eso es que llega la reforma y por eso es que hay necesidad de una reforma. Esto que hoy nos compartes es bastante importante porque nos dices que se comenzó a levantar la necesidad de una reforma y varias personas comenzaron en periodos similares de tiempo a levantarse, a darse cuenta de lo que estaba pasando y a hablar acerca de eso, ¿no? Y con esa pregunta quiero ir a continuación, Cristóbal, con tu persona. En base a lo que nos decía Magda, había necesidad de una reforma. Pero antes de llegar a la reforma que todos conocemos, a la que pues se conoce ya con Martín Lutero y algunos otros reformadores, hubo pre-reformadores, personas que antes comenzaron a sentar las bases de lo que luego sería la reforma protestante. Y quiero preguntarte, Cristóbal, ¿qué podemos hablar acerca de estos pre-reformadores y qué hicieron ellos? Sí, estos fueron hombres que antes de la época de la reforma, ¿verdad? Se puede decir que como revolucionarios a decir sobre lo que es en contra de la iglesia. Estuvieron elevando su voz para poder poner lo que no estaba bueno, ¿verdad? Y lo que estaba en contra de las reglas que en ese tiempo estaban papales, ¿verdad? Lo que decía la licenciada también, ¿verdad? De que había momentos de que el hombre tiene que levantar su voz a poder decir eso está malo, ¿verdad? Para poder seguir. Tenemos hombres que fueron figuras, ¿verdad? Al estatus de proclamar la verdad, de proclamar lo que es la palabra de Dios, lo que es el sentir, ¿verdad? De que tiene que decirse la verdad en sí. Podemos hablar de un Juan Wycliffe en 1366, ¿verdad? Él era es un gran filósofo, un gran erudito, ¿verdad? Con la palabra de Dios, y él quería pues poner la verdad en sí para poder cambiar, ¿verdad? Está Juan Hus en 1374 a 1415 también. Era un hombre que estaba bastante en contra de lo que era las leyes papales. Hablamos también de Jerónimo Zenobarola en 1452, 1498, ¿verdad? Él predicaba, dicen, como con rayos y truenos, diciendo lo que era la verdad, ¿verdad? De que no estaba de acuerdo en cómo se predicaba en ese tiempo y quería una pre-reforma para que hubiera algo renovador, algo nuevo, ¿me entiendes? Para que viniera y que se cumpliera toda la tesis, ¿verdad? Gracias. Difícil la labor que estas personas realizaron porque no me dejarán mentir, ninguno de ustedes, licenciados, la forma en que terminaron muriendo no fue probablemente la más agradable, porque ellos estaban sentando las bases de esa reforma que luego vendría. Pero para ese momento fue algo bastante polémico para la iglesia, que hubo gente que estaba pensando de manera diferente y generando ideas que contrariaban lo que ya se venía haciendo. ¿Sí, licenciada? Una de las cosas más difíciles que sucedía era dos cosas. La Inquisición, que era la Santa Inquisición, había nacido en Francia por el siglo XII, que era para perseguir a los que estaban en contra de la iglesia. Y para ese momento ya la herejía, la palabra herejía, que era muy famosa, todos aquellos que estaban en contra de lo que el magisterio de la iglesia decía eran herejes y tenían que morir, y regularmente morían quemados en la hoguera. Como fue el caso. Como que fue el caso de por ejemplo, Juan Hus. Sí. Wow. Pero luego de las bases que ellos sentaron, llegó el momento de la reforma, que es la que normalmente conocemos, ya por Martín Lutero y algunos otros reformadores. Y eso es exactamente lo que te quiero preguntar ahora, licenciado Yumán.
Martín Lutero, probablemente la cara más conocida de la Reforma Protestante, aunque acabamos de ver que no fue el primero, sino que venía de bases que otros hombres habían puesto. ¿Qué puedes comentarnos acerca de Martín Lutero y la trascendencia de lo que hizo? Primero, gracias por invitarme y por estar acá en mi familia. Precisamente fue Martín Lutero al que le toca la chibolita y al que recibe pues como que esa parte de la famosa y de la fama, perdón, y tiene que ver un poquito con lo que estaba pasando en el mundo. Creo que los tiempos de Dios son perfectos porque es precisamente donde la imprenta empieza a surgir, la imprenta de Gutenberg, y empieza a crear un modelo de comunicación diferente. Pero quiero hablarles de Martín Lutero. Él era pues un obispo, él era agustiniano, él era alguien que pues creía desde chiquito. Una característica de él era que era muy temeroso y él por todo tenía miedo. Él llega a ordenarse en la iglesia y su mentor se cuenta de que siempre le andaba haciendo preguntas de cómo él no podía pecar y tenía que hacer o qué no tenía que hacer. Él vivía muy temeroso por pecar. Su maestro le recomienda que haga una peregrinaje, creo que era por sacárselo así como ya déjame de estar hablando cosas, ¿verdad? Y mejor ve a Roma, ¿verdad? Y él se va a Roma a esperar a encontrar una respuesta, pero cuando llega ahí ve algo que le impacta y ve algo que dice, bueno, ¿cómo está la iglesia? Porque encontró cosas nefastas, mucho pecado, mucha idolatría o muchas faltas de moral, aún inclusive dentro de los mismos sacerdotes, ¿verdad? Había prostitutas para sacerdotes y él dice, vengo aquí a peregrinar y me salgo más deprimido. Entonces regresa a Alemania porque él era alemán y fue algo peor, una situación peor. Esa misma angustia le hace encontrarse con versículos y con entender, bueno, esta palabra no la entiendo. Entonces le dice, ve a estudiar teología, vete a estudiar mejor teología, porque en ese entonces, bueno, y ahora mucha gente no estudia, no profundiza sus estudios, solo se queda con lo que le han contado. Y él, estudiando teología, encuentra algunos versos y encuentra algo que vino a trascender su pensamiento, ¿verdad? Y definitivamente una de las grandes preguntas que él se hacía era, bueno, ¿cómo nos salvamos? ¿Qué tengo que hacer? Y se encuentra con tanto en Romanos, Efesios y otras cartas paulinas la respuesta y decir, bueno, no, es que esto no es que tengamos que hacer nada, sino que tenemos simplemente que recibir. El que hizo fue Jesucristo. Y el mismo temor personal en la historia lo lleva a reflexionar sobre, bueno, estamos cerrados. Porque antes, y eso lastimosamente desde el siglo III, sacan la Biblia de la gente, ¿verdad? Y era únicamente la iglesia la que interpretaba la Biblia a la gente. Después ya no era la Biblia, sino eran los dictos de la iglesia los que se interpretaban. Y la Biblia quedó, nadie estudiaba la Biblia. Muchos sacerdotes no tenían ni siquiera una Biblia en una iglesia. Solamente unas partes de salmos, algunas partes de otros textos y la homilía que tenía. Entonces él cuando estudia, se mete a la palabra, él empieza y hace lo que en esa época se hacía. Martín Lutero, algo que hay que dejar claro, él no quería formar otra iglesia, él no quería formar otra religión. Esa guerra entre católicos y protestantes, eso no estaba pensado en la mente de Martín Lutero. Y nosotros, un buen consejo es que nosotros también debemos de salir de esa guerra. Aquí no hay una guerra entre ninguna religión. Justo. Porque Martín Lutero no estaba peleando. Martín Lutero se dio cuenta de una verdad que existía y junto con otros antecesores de la Reforma quiso hacer la formalidad de ir a clavar los 95 tesis. Tesis significa puntos de vista, o sea, dijo, aquí tengo mis puntos de vista para que los dialoguemos. Él no estaba escondiéndose, él no estaba diciendo, no, esto es de saberlo, esta verdad bíblica tenemos que llevarlo a la academia, tenemos que llevarlo al diálogo, tenemos que llevarlo hacia el donde debe ser discutido. Pero pasa algo, ¿verdad? Y lo curioso es que surge la imprenta y esos 95 tesis las agarran, que lastimosamente es el primer producto viralizado, ¿verdad? Ahora que vemos Twitter y que vemos Facebook y decimos, se viraliza, pues el primer viral fueron las 95 tesis de Martín Lutero. Empezaron a llevarse porque antes la gente no sabía escribir, no sabía leer, reproducir algo escrito llevaba mucho tiempo, pero con la imprenta ya no. Entonces esos postulados, cuando la iglesia quiso pararlo, ¿verdad? Como pasa ahora en los gobiernos que no saben manejar las redes sociales, cuando quieres parar algo viral ya no pudieron, y entonces esa información fue como una bola de nieve, y entonces ya no pudieron parar información. Él se presenta y de hecho hay una película en Netflix y en varios lados, les recomiendo, se llama Martín Lutero, véala. Pero él decía, bueno, si ustedes le decían, retráctate de lo que dices, y él dice, bueno, si ustedes me refutan con la Biblia que estoy equivocado, yo me retracto.
pero yo sostengo que básicamente hablaba tres pensamientos, ¿verdad? La autoridad de la iglesia, hablaba sobre la autoridad, sobre la salvación, sobre qué hacía las personas, cuál era el actuar del creyente y sobre todo la autoridad dentro de la organización de la iglesia. Y él empieza a refutar, claro, algo político, y Dios creo que interviniendo también, a él lo defienden, los gobiernos lo empiezan a cubrir, ¿verdad? Y entonces ya no lo pueden tocar, no lo pueden matar, y eso permite empezar a traducir. La segunda traducción a Alemania, la primera fue al inglés, ahora traducían la Biblia al alemán, y entonces la gente empezó a acceder hacia esto. Y un fruto de esto, esta reforma, estas 95 tesis que básicamente cuestionaba principalmente el pago de las indulgencias, o sea, todo el imperio, toda la construcción era a través del pago de indulgencias, donde no era bíblico, donde tenías que pagar para salvarte, ¿verdad? Eso no era algo que era bíblico. Entonces él defiende esto, la autoridad del Papa también la cuestiona, etcétera. Entonces todo esto llega a unas famosas 5 solas. La palabra sola significa solamente, y bueno, Martín Lutero junto con otros que vamos a hablar más adelante llegaron a esta conclusión. Y básicamente establece 5 solas. Número 1, solo escritura. Solamente la escritura, es decir, no hay otra fuente. La única fuente es la Biblia. Claro, ¿verdad? No hay que decir, bueno, podemos interpretar la Biblia como que quiera. No cualquiera la puede interpretar, pero sí cualquiera puede acceder a la Biblia. Esa es la importancia de entender cómo poder interpretar la Biblia. Debemos de aprender a interpretarla correctamente, pero todos podemos acceder. No hay nadie que se limita hacia esto, ¿verdad? Y a la fecha, estas traducciones no han parado. Número 2, solamente fe. O sea, solamente es fe, no es fe por obras. Recuérdense que Santiago, el libro de Santiago, querían quitar ese libro de la Biblia porque decían Martín Lutero lo quería quitar. Lo quería quitar porque decía, no puede ser que la Biblia, porque tienes que hacer obras y no es por obras. Y decía, no, la conclusión es que Santiago lo que dijo es, las obras son consecuencia de tu salvación. La tercera sola es solamente la gracia, o sea, no depende de lo que haga el hombre, sino es solo un favor inmerecido, es un regalo que Dios da. La última es solo Cristo, es la única fuente, el único mediador. Y la última es sola gloria de Dios, o sea, solamente es para la gloria de Dios. Y tiene consecuencias, tiene una secuencia, perdón. Primero entendemos con la escritura, tenemos la fe, entendemos la gracia que viene de Cristo para darle gloria a Dios. Y de eso se trata la Reforma Protestante. Gracias Paulo. Muchas veces hemos escuchado nada más el nombre de Martín Lutero, pero no conocíamos a profundidad, aunque haya sido en pocos minutos, la trascendencia de lo que en su momento hizo. Pero en ese mismo tiempo se comenzaron a levantar otras personas que también aportaron y avivaron el fuego de la Reforma. Y ellos son Zwinglio y Calvino. Y ahora quiero, licenciada, que nos puedas contar acerca de la trascendencia también del trabajo de estos dos reformadores. Como habíamos hablado, habían precursores, ¿verdad?, de la Reforma. Había gente que ya no estaba dispuesta a quedarse callada, a decir, bueno, así es, ¿verdad? Mire, tiene que hincarse y subir todas las gradas hasta llegar al Santísimo, aunque se sangre las rodillas, ¿no? Ya había gente que no aceptaba eso, no aceptaba que esa interpretación fuese dada, como decía el licenciado Pablo. No aceptaban el purgatorio, no aceptaban las indulgencias, no aceptaban que no hubiera salvación fuera de los sacramentos. Había sido, entonces, gente ya intelectual, más pensante, aparece en Bohemia, Zwinglio. Zwinglio es un hombre que comenzó a leer los escritos de Lutero, porque Lutero fue inspirador también de los que vinieron después. Entonces comenzó a revisar lo de Lutero, a ver cómo lo miraba, y él comenzó a colocar sus posturas. Pero él, a diferencia de Lutero, que fue un cismo, ¿verdad? Porque bien decía el licenciado Pablo, Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia, nunca fue esa su intención. Yo creo que él se murió no dándose cuenta de la intención de dividir la iglesia. Y yo creo que es el momento, tal vez con los licenciados, contigo, de llamar a la unidad al corazón de la gente creyente cristiana. Porque déjenme decirle que cristianismo solo hay uno, Biblia solo hay una, Dios solo hay uno, Cristo solo hay uno, e iglesia solo hay una.
Entonces no entiendo por qué tenemos que estar divididos cuando si nos unimos con toda la fuerza que tenemos, yo creo que sacaríamos avante nuestras naciones. Por eso quería retomar ese tema, ese punto muy importante, porque soy católico, soy evangélico. ¿Dónde nace la palabra evangélico? En la Reforma. Antes pues no se le decía evangélica a la gente, pero ahí nace la palabra evangélica. Y entonces de ahí nace esa división que lo hizo la gente, no lo hizo Martín Lutero. Entonces Zwinglio viene y hace una reforma intelectual. Él le pide a la gente que se prepare, que estudie la Biblia, que vayan y saquen. Entonces él viene y Martín Lutero tenía la transformación del vino y el pan en la carne y la sangre de Cristo. Y dice Zwinglio, eso es simbólico, eso no puede ser. Como era intelectual, voy a decir, eso no puede pasar, eso tiene que ser simbólico. Y ese es el punto donde ellos no se pudieron unir, porque uno lo miraba filosóficamente y el otro lo miraba simbólicamente. Pero entonces entra Zwinglio, y yo quiero decirles que en medio de Zwinglio y Calvino todavía hay de las personas que salen del movimiento de Zwinglio, que son los anabautistas, que también son reformadores. Al final los anabautistas son más celosos todavía y llegan al bautismo de niños. Y dicen, no puede ser que el bautismo de niños se dé, tiene que ser, porque si vamos a la Biblia, porque Zwinglio decía, la Biblia no tiene órgano, quitémoslo. No tiene guitarras, quitémosla. Él se volvió bien radical. Él decía, si la Biblia lo tiene, lo ponemos, y si no, lo quitamos. Y quitó muchas cosas que hoy por hoy nos quitarían casi todo lo que tenemos, ¿verdad? Por eso es que esa flexibilidad es tan importante, porque entonces los radicales, que son los anabautistas, llegan al bautismo de adultos y se separan literalmente, y Calvino entra ahí en la palestra también, y nace en Francia Calvino, un hombre muy preparado, con un papá abogado que quiere que él esté de un estudio alto, y Calvino aprendió a hablar griego, arameo, latín, era muy preparado, y su papá quería que él fuera religioso, que tuviera una carrera en la parte religiosa, aunque a él le gustaban las leyes, él era más de leyes, pero oye un discurso de su amigo y se convence de hacer alguna reforma. El amigo habla de hacer la reforma sobre el Nuevo Testamento, lo sacan y lo echan de Francia y se va para Ginebra, y ahí no se sabe cuándo él toma la decisión de dar el paso y de salirse de la iglesia, de la sombría de la iglesia que había, la única que había, ¿verdad? La iglesia católica, y se sale de ahí y comienza a hacer las instituciones cristianas, que comienza a escribir para que el mundo francés pueda tener cómo aprender, cómo poder hacer. Y comienza él a poner el evangelio de una manera sistemática, por eso se le llama el sistematizador de la reforma, porque él lo ordena. Y él viene, y en 1536, por primera vez, bajo el auspicio de Calvino, se abren las escuelas obligatorias, gratuitas para todos los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, para que estudien, porque dice que la ignorancia, eso es una de las que trajo la reforma, ¿verdad? Una es la libertad de la ignorancia. Había que leer la Biblia, como decía el licenciado Pablo, pero ¿cómo se iba a leer si no se sabía leer ni escribir? Pues había que entrar a las escuelas, y Calvino hace eso en la Gran Reforma. Pone los estudios, coloca 4 grandes instituciones, los ancianos, los médicos, los diáconos para la iglesia, y reforma y cambia la parte eclesial de la iglesia, y se vuelve ese gran precursor, digamos, de millones de gentes que siguen la reforma de Calvino. Wow, impresionante esta historia. Y quiero hacer una pregunta, licenciada. ¿Cómo reaccionó la Iglesia Católica ante todos estos movimientos? Por supuesto que todos eran herejes para ella.
Y entonces se va a la defensa y sacan el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se llama la Contrarreforma. Entonces por eso es que ahí los reformadores trataron de conciliarse con la Iglesia Católica y hablaban y se ponían, y 7 años pasaron que sí, que no, que juntémonos, y al final la Iglesia Católica no aceptó y los partes de la Iglesia Reformada tampoco aceptó ciertas cosas y no se pusieron de acuerdo, y ahí fue donde fue la separación de la Iglesia y nace el Concilio de Trento, donde la Vulgata Latina es la que se vuelve de la Iglesia, donde la misa se vuelve, y ahí se llama por primera vez también Iglesia Apostólica y Romana, por primera vez la Iglesia. Impresionante la trascendencia que lo que estos reformadores estaban comenzando a decir, comenzando a exponer, llegó a tener culturalmente, porque como decían bien, la Iglesia Católica era la que en ese momento pues gobernaba muchas de las instituciones e incluso tenía un peso político bastante fuerte. Esto tenía trascendencia, no fue un simple movimiento. Y pasando ahora a un poco tiempo después, algunos de los post-reformadores, nos encontramos con John Knox. Y licenciado Cristóbal, ahí quiero pues que nos puedas contar un poco acerca de lo que John Knox hizo. Él es un reformador que trabajó mucho en Escocia, es conocido como el padre probablemente de la reforma en Escocia. Y esta gente venía trabajando sobre las bases que ahora los reformadores habían puesto. Ya era un trabajo de 150 años o un poco más, sobre el cual él se pudo parar junto con otras personas para seguir trabajando en esta reforma. ¿Qué puedes comentarnos, licenciado? Gracias. La verdad es que estamos hablando ya del Reino Unido actual, ¿verdad? Estamos hablando de 1514. El reformador religioso, ¿verdad? Hizo muchas cosas buenas hacia la iglesia. Una de las tantas de que él provocó de que le dieran un cargo de capellán para poder hacer ahí sus actividades, ¿verdad? Estar construyendo bien sus actas, ¿me entiendes? Una de las cosas también que él fue el precursor, ¿verdad? De la reforma. Estuvo dando muchas cátedras, muchas universidades. Estuvo también en el Parlamento para poder él proclamar de que se hiciera la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Y fue en 1560 cuando el Parlamento aprobó lo que es la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Estamos ahí. Que a la larga tiene también mucha trascendencia para nosotros. Comentábamos un poco antes de entrar a esta grabación, incluso la iglesia presbiteriana fue la primera en llegar oficialmente como institución a Guatemala, que es un tema que esperamos en algún otro momento poder contar acerca de la historia de la iglesia en Guatemala, pero tiene trascendencia incluso para muchos de nuestros países latinoamericanos, lo que gente como John Knox, que eran post-reformadores, hicieron, y el trabajo que siguieron haciendo en los diferentes lugares en el que vivían. Pero la reforma tuvo consecuencias grandes, no solo a nivel religioso, sino también a nivel político, económico, cultural, académico. Sacudió las aguas de lo que era la historia hasta ese momento. Y es lo que te quiero preguntar, licenciado Yumán. ¿Qué consecuencias tuvo la reforma a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, a nivel académico? ¿Qué causó la reforma? Cuando Dios establece su palabra, la palabra de Dios, Dios nunca pensó en que su palabra afectara a su pueblo, sino que afectara al mundo a través de su pueblo. Y es los principios en su palabra, activos en la gente, lo que hace producir lo beneficioso del reino de Dios en la vida. Y precisamente, pues después de la reforma, ¿verdad? En este movimiento que inicia tal vez, o se conoce como en esas 95 tesis, pero ya vimos que hay mucho movimiento antes y hay mucho movimiento después. Pero todos estos hombres que Dios, que al final el autor de la reforma es Dios, hace que empiece a afectarse y a vivirse la palabra de Dios. Y cuando esto pasa, cuando la gente accede a la Biblia, cuando empiezan a estudiar la palabra de Dios, empiezan a ver los principios de Dios. Y efectivamente, como lo mencionábamos, la parte académica fue algo importante. De hecho, las primeras universidades que fueron fundadas por el movimiento protestante.
Eran las personas que decían, no, tenemos que darle acceso a la gente. Y eso empezó a formar también el tema económico. Por ejemplo, Max Weber escribió un libro que se llama El espíritu del capitalismo. El pensamiento protestante y el espíritu del capitalismo. Y hace básicamente cómo el pensamiento protestante logra formular ese pensamiento capital a través de principios bíblicos. Y al final sabemos en el mundo, China es un buen ejemplo de esto, que el capitalismo económicamente funciona. Y es algo, ¿por qué? Porque son principios que se aplican y funcionan, ¿verdad? De hecho, la reforma escocesa todos pensamos en esta reforma y pensamos solamente en Martín Lutero, ¿no? La reforma, lo que hizo Escocia, donde ya todo el país básicamente se empieza a vivir estos principios del reino de Dios y aplicarlos a su economía, aplicarlos también a la política, por ejemplo, la parte democrática, los poderes del Estado y un montón de cosas que, claro, algunos vienen de Roma y podemos pensar en la Pax Romana y todo esto, pero tiene que ver mucho también con la aplicación de los principios en el gobierno, en la educación, en la familia. Por ejemplo, algo que actualmente solemos satanizar mucho es la ONU, pero la ONU está basado en principios de vida, principios bíblicos. Claro, no quiero decir que no haya una agenda y instituciones dentro de la ONU que estén buscando otras alternativas, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es, empieza a formular los principios en la vida humana. Y ahí podemos decir que surge el modernismo, ¿verdad? Si separamos la época en la época medieval y la época moderna, entendamos inclusive que ahora estamos en la posmodernidad, aunque muchos argumentan, muchos sociólogos, que la posmodernidad solo fue la crisis de la modernidad y que ya pues estamos en otras, la ultramodernismo, etcétera. Pero básicamente lo que trajo la modernidad es que la gente ya podía pensar por sí mismo, número uno. Y número dos, que tenía un encuentro personal con Dios y empezaban a darse cuenta cómo Dios dirigía las esferas de la vida. Dentro de la modernidad, por ejemplo, más adelante vino la reforma, la revolución industrial, ¿verdad? Vino mucho emprendimiento, muchas empresas que estaban haciendo, digamos, cosas bajo los principios de Dios, pero que beneficiaban a todas las personas. La parte académica, la parte de salud también, empezaron a crear esos sistemas de salud importantes. Y entonces, uno de los legados principalmente de la reforma tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el despertar de las artes, de la tecnología, porque lo que había pasado es que la iglesia quería tener el control. Y empezó con buenas intenciones, pero como sabemos, ¿verdad? Unos grados de desviarnos a la postre son kilómetros de distancia, ¿verdad? Y lo que empezó con una buena intención de que la gente estaba malinterpretando la Biblia, quitémosla de la gente, se volvió en que ya la gente no accedía a la verdad bíblica. Y cuando acceden a la verdad bíblica, los principios son aplicables. Y quiero hablar de la actualidad y aplicándolo. Es nosotros cómo estamos viviendo y aplicando estos principios del reino de Dios, ¿verdad? Cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que la reforma nos está enseñando. Y no la reforma, sino básicamente el principio de creer en la palabra de Dios y aplicarlo, ¿verdad? Actualmente nosotros ahorita, por ejemplo, en este momento de pandemia, que nos tenemos que, platicábamos ahí con Cristóbal antes, al quitarnos nuestro auditorium, al quitarnos nuestra plataforma, mucha gente se empezó a cuestionar qué es la iglesia. Y están peleando por regresar al auditorium, pero el quehacer de la iglesia va más allá del auditorium. Es cómo la gente de Dios, y estoy de acuerdo con Magdita, el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cuál es la mejor iglesia? El pueblo de Dios que está activa en cualquier congregación. Esa es la iglesia. La iglesia verdadera es la gente que está entendiendo su propósito, dándole la gloria a Dios, conociendo la palabra y haciendo ese cristianismo práctico en la vida. Y ese cristianismo práctico en la vida hace revolucionar la educación, la economía, la salud, la familia y cualquier esfera que pensemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder activar y para poder nosotros impactar nuestra sociedad? Que eso fue lo que pasó en ese momento. Eso fue el efecto principalmente de la época moderna. Y la época moderna después, por supuesto, ya se le quitó la gloria a Dios, ya era el hombre, porque empezaron como ya se podía pensar, también se podía cuestionar. A veces nos enoja de que la gente piense. A Jesús nunca le causó ningún problema que la gente no estuviera de acuerdo. A Pablo tampoco le causó ningún problema. Simplemente hay que mostrar la verdad, no estar peleando porque no creen como yo, ¿no? Dios siempre quiso esa libertad y que voluntariamente, no por manipulación, no por emocionalismo o no por condenación,
¿verdad? Sino voluntariamente las personas van a llegar al recibir el amor de la iglesia, el impacto. Así que, ¿cómo puedes afectar con tu reforma actualmente? Que la palabra de Dios reforme tu vida y con esa reforma empiezas a afectar a tu entorno. Y la gente va a querer ser como nosotros, porque a pesar de nuestros defectos y errores, creemos en Dios, nos levantamos y prosperamos en todo, así como el apóstol Pablo lo decía. Gracias, licenciado. Verlo de esta manera probablemente a muchos, como decías, nos haga pensar, tal vez nos haga darnos cuenta de algunas cuestiones que antes no habíamos analizado sobre esta reforma, porque a veces lo vemos como simplemente una historia de hace 500 años, algo X que pasó con un tal Martín Lutero, pero no entendemos la trascendencia de esto para nosotros como iglesia. Y muchas veces no valoramos lo que por medio de la reforma hoy podemos tener. Y ahora le doy la palabra a la licenciada Custodio, pero hay muchas cosas que nosotros hoy tenemos que vienen de esa reforma. Probablemente nuestra historia sería completamente diferente si en ese momento específico la reforma no se hubiese producido. Así que, licenciada, quiero que nos puedas hablar acerca del legado de la reforma. ¿Qué nos dejó esta reforma protestante? Podría decirse, iniciando, es regresar a la fuente fundante, que es la Biblia, porque era lo que se había perdido. Decía el licenciado Pablo, el oscurantismo fue fuerte en la edad medieval. Nadie podía leer la Biblia, nadie podía interpretar, habían intermediaciones de muchas cosas, pero la gente no podía, era una locura quien se acercaba a leer la Biblia. Entonces, el primer legado que yo plasmé era salir del oscurantismo espiritual bíblico. Así le puse. Salir de ese oscurantismo espiritual. ¿Por qué? Porque se afirmó y se creía entonces que la Biblia era la base de la fe y de nuestra conducta. Y la reforma no solamente implicó esa enorme libertad, ¿verdad?, espiritual, sino implicó por primera vez que en la Edad Media esa libertad religiosa fuera reconocida. Nunca por siglos había sido reconocida. Sin embargo, triunfó la reforma con eso en Alemania, en la Europa, ¿verdad? Ese es el número 1. Tengo un número 2, aquí tengo, ya anoté. La libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque la razón era que no había una razón espiritual. La gente no tenía el derecho de tener una conciencia por sí sola. Le decían qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces, la base de esa reforma, el hombre pudo recuperar su independencia de su sistema político, de su sistema cultural, de su sistema de capitalismo. Logró arrancar los valores bíblicos y recuperó para él que él podía y ser parte, como Max Weber decía, ¿verdad? A nuestros oyentes les animamos para que lean Max Weber. Realmente es un libro muy bueno de poderlo analizar, y donde se asentaron los derechos individuales que Dios había dado al hombre, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya podía ser feliz el hombre, ya podía tener libertad, ya podía él por sí solo buscar. O sea, entonces una libertad de conciencia que lograron los protestantes reformadores, ya evangélicos como fueron llamados, ¿verdad? Algo que habían combatido con su corazón, la libertad de adorar a Dios y de poder adorarle. Un número 3, una libertad de la ignorancia. Pues se decía en la iglesia, pueden ser santos hasta los ignorantes. Sí, San Martín de Perú era un santo ignorante. Él no sabía leer, solo empujaba su escoba y empujaba su escobita. Pedro, el apóstol de Jesús, su ignorancia no era ignorancia de las escrituras, era ignorancia que no sabía ni leer ni escribir, pero fue un gran hombre atrás de Jesucristo. Y entonces cuando Dios da a Josué 1:8 y dice, mira que te esfuerza, que seas valiente, no teman, aplícate y medita en la ley de día y de noche. Cuando lo rescata la reforma, ¿cómo lo iba a hacer? Si la gente era ignorante, no podía ir a la escuela, no tenían derecho a leer.
Y ahí es donde los precursores y los reformadores sacan la escuela, sacan la libertad de poder leer. Se dice que cuando llega el Maydenflor a los Estados Unidos en el 1620, todos los que iban ahí, que eran los puritanos, el 70% de hombres leía, no, el 80% de hombres leía y el 70% de mujeres. Y los cuáqueros, el 100% leía. Imagínense. Cuando la conquista, los colonizadores de España se emancipó, la América Latina de ellos, el 10% leía. Imagínense qué diferencia tan grande aquellos reformadores que llegaron de la Reforma, que llegaron al norte, con aquellos que vinieron al sur. Una gran diferencia en la ignorancia, ¿verdad? Entonces tenemos también una libertad de la pobreza. Y la libertad que el trabajo ya no era una maldición, sino una bendición. Hasta ahí, en el siglo IV, Eusebio de Cesarea, que era un gran erudito de la iglesia en ese tiempo, sacó dos posturas. Y dijo que el trabajo era digno del trabajo aquel que trabajaba en la religión, y con eso se salvaba. Y había una segunda clase de personas, aquellas que eran agricultores, comerciantes, que a duras penas tal vez sí se salvaban, porque no trabajaban en la parte de la religión. Entonces nosotros vemos que la Biblia se llega a malinterpretar en todo ese tiempo y llega a creerse que el trabajo era un castigo, era una maldición. ¿Por qué? Pero no es verdad, porque en Génesis 1 no dice que fue una maldición. Ni el trabajo ni la preñez de la mujer. Cambiaron su estatus cuando el hombre cayó, pero no era porque era una maldición. Pero cuando los españoles vinieron aquí, decían que era una maldición trabajar, y ellos por eso no trabajaban. Cuando llegaron los del norte, aquellos que venían de la Reforma, trabajaban por principio el trabajo. Y entonces un legado fue la recuperación del trabajo por principio para Dios. Y una quinta es salir de las deudas. La Reforma nos trajo la Biblia y esta nos dice que deberíamos de huir de las deudas. Es curioso que los padres fundadores de los Estados Unidos ponen a los Estados Unidos sobre los valores y principios de la Biblia, ¿verdad? Entonces Benjamin Franklin, que era un filósofo, era un erudito, era un político, era un hombre de altura. Él, quien era un personaje muy notable en los Estados Unidos, era un humanista, era financiero y escribió, por ejemplo, dice: cuando tú piensas en las deudas, nunca piensas cuando compras un carro, dices, no piensas que eso te va a hacer, se te convierte en deudor de otros y te atrapan otros. Y entonces, ¿de dónde lo saca? Del libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque entonces ya empieza de la Reforma, el llegar a la Biblia y el leerla, ya se puede extraer de los libros las verdades y colocarlas en una conducta. Entonces la eliminación de la pobreza arrancaba de saber manejar las finanzas y dignificar al pobre con trabajo. Si nosotros con la América Latina lográramos comprender que la Reforma nos trajo el cambio de cómo se dignifica a un pobre, no dándole y dándole, sino dándole la caña de pescar para que pesque, dignificándolo con trabajo. Arranca saliendo de la pobreza, aprendiendo a manejar sus finanzas. Y eso es un legado de la Reforma, ¿verdad? Entonces, en la Europa de la Edad Media, lo que parecía que había dos clases de trabajo, llegaban a un solo trabajo. Conclusión, ¿verdad? Llegamos la Europa protestante y luego los Estados Unidos. Se basaron en el hecho de una cosmovisión bíblica que recuperó la Reforma. Hay que analizar el pasado y el presente para entender nuestro futuro, para entender hacia dónde vamos. Por eso es que no es que la Reforma fue hace 503 años. La Reforma fue hoy mismo, fue ayer, es mañana para nosotros. Hay que analizarlo, qué riquezas puede extraer para el cristianismo de hoy.
La Reforma, que fue una revolución espiritual iniciada en el centro de Europa, en el término de la Edad Media, para recuperar la Biblia, para salvar por encima de lo que había sido los siglos de superstición, de oscurantismo, de misticismo, nos trae de regreso a las Escrituras. Fue una revolución espiritual de la libertad para el creyente. Legado: salir del oscurantismo espiritual bíblico, una libertad de conciencia, una libertad de la ignorancia, una libertad de la pobreza. El trabajo ya no es una maldición, sino una bendición para el hombre, y salir de las deudas. Wow. Es impresionante el cambio de mentalidad, y gracias, licenciada, que provocó la Reforma, diametralmente diferente a lo que culturalmente en ese momento se tenía, y también generó caminos separados para los países que en ese momento se convirtieron en países protestantes, que a la larga hoy son países muy diferentes en la mayoría de medidores a los países latinoamericanos o los países que nos quedamos como países. Y déjeme en decirle, licenciado Pablo, que de los países que se convirtieron a la Reforma, la mayoría salieron premios Nobel. ¿Por qué? Porque su mentalidad cambió. El 20% eran judíos de lugares de donde eran países evangélicos. Y la ciencia se levantó también. Impresionantes esos datos que nos hacen entender esa trascendencia de la Reforma. Pero hoy queremos terminar hablando sobre esa importancia de que, así como en ese momento los reformadores buscaron la verdad, buscaron guardar la verdad, buscaron guardar la palabra de Dios, nosotros en este momento busquemos también que la verdad pueda ser guardada, busquemos proteger las columnas de la verdad. Y quiero darles algunos minutos para que podamos concluir con esto, pero hoy por hoy hay muchas corrientes, ideologías, hay tantas cosas que quieren botar la verdad que nosotros tenemos, que es la verdad basada en la palabra de Dios, la verdad de Cristo. Hay tantas corrientes que quieren hoy botar esa verdad. Y cuando la verdad no se es cuidada, la historia nos demuestra que se pierde. Sí. Está demostrado históricamente que cuando no se cuida, lo bueno se pierde. Y quiero darles ahora un tiempo para que podamos concluir, comenzando acá con el licenciado Yumán. ¿Qué podemos decir acerca de este punto final de guardar la verdad hoy? Yo creo que yo quisiera dejar dos cosas bien claras, ¿verdad? Uno de ellos es, hablando de Martín Lutero, él nunca quiso dividir. No pensemos en que la Reforma es, yo soy diferente. No, la Reforma es, yo encontré la verdad. Yo encontré algo que había descubierto y lo descubrí a través de estudiar la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo que nos da esa revelación, ¿verdad? Porque una sin la otra no se puede. No se puede estudiar la Biblia y entender toda la riqueza sin el Espíritu Santo, ni tampoco quieras que el Espíritu Santo te hable si no estudias la Biblia. Tienen que haber los dos elementos, que fue lo que Martín Lutero hizo. Y en ese mismo lo recibió, convenció y lo enseñó. Porque eso creo que nos ha faltado a nosotros en la Reforma, enseñarlo a otros. O sea, si hubo un cambio en mi vida, ya lo comprendo, bueno, ¿a quién se lo estoy compartiendo? Y si Martín Lutero empezó a cambiar sus modelos para que la gente alemana pudiera leer la Biblia, y empezó a traducirla, y empezó a traducir la Biblia, ¿cómo estamos traduciendo nosotros la Biblia al lenguaje actual? Y el lenguaje no solamente es idioma. Ahora me pareció fabuloso un cómic, una Biblia que es un cómic, ¿verdad? Hicieron el Nuevo Testamento en cómic para llegar a gente que tal vez va a leer un cómic. O gente que tal vez, eruditos o agnósticos, que la única Biblia que van a leer somos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a llevar esa palabra de Dios a las personas? No es dividir, es unidad. Y el segundo elemento que creo que debemos de entender es ese amor por estudiar la palabra de Dios. Yo pues ahora, ustedes saben que en nuestra Universidad Panamericana, está la Facultad de Teología, ahora está la carrera virtual, para que todos podamos acceder, y me parece, yo siempre promuevo esto para profundizar esa o cualquier otro método, porque al final la idea es aprender esos principios de Dios, aprender esas olas que hablaba Martín Lutero, y que a veces pensamos, no, pero solo la iglesia tal o la iglesia tal. No, ¿y nosotros? ¿Será que solamente la escritura es mi fuente de inspiración? ¿O prefiero que alguien me la predique para yo consumirla?
Que si estás pensando en que alguien me la predique para yo consumir la Biblia o alimentarme la palabra de Dios, pues estás con un intermediario. ¿Tienes la fe puesta? ¿Es la fe o quieres ganarte esa salvación? ¿Estás pensando realmente en que yo tengo que hacer algo o es su gracia la que me está dando todo? Y a raíz de su gracia yo actúo. Es al revés, ¿verdad? ¿Estás pensando que solo Cristo es la autoridad? Y la última pregunta, ¿estás pensando que solo a Dios le estás dando la gloria? ¿Estamos claros de esto? Para eso vivimos. Así que la reforma nos deja mucho que actuar hoy y sobre todo, considero yo, y es una de mis batallas en todas las generaciones, ¿verdad? Principalmente estos niños, estos jóvenes que están a nuestro alrededor. ¿Cómo es que estamos haciendo para adaptarnos a su lenguaje y comunicarlo? Y principalmente a los padres de esos niños, para que ellos sean los que eduquen a sus hijos. Así que qué buen tema, la verdad, los felicito y espero que el Señor nos siga hablando como le habló en su momento Martín Lutero. Gracias, licenciado. Y quiero motivar a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión a que también nos escriban en los comentarios de la transmisión en vivo qué ha significado para ustedes lo que hoy hemos aprendido y qué trascendencia creen que la Reforma Protestante tienen. Como les preguntaba ahora, ¿qué legado ha dejado la Reforma Protestante para nuestros tiempos y cómo hoy nosotros debemos guardar la verdad? Te invitamos a que puedas escribir porque queremos leer también lo que tú has aprendido hoy con nosotros. Y ahora quiero preguntarle acá al licenciado Hernández, ¿cómo debemos proteger hoy la verdad? Así como en ese momento lo hicieron los reformadores, ¿cómo debemos hacerlo nosotros hoy, licenciado? La verdad es que uno, por lo cercano, a veces que desprecia, ¿verdad? Entonces, no hemos comprendido lo que esos hombres hicieron en su época, ¿verdad? Para que tengamos ahorita la Biblia, que tengamos muchos medios cómo leerla. No hemos comprendido todo eso, no hemos comprendido a veces que es Cristo, ¿verdad? Para poderlo vivir y transmitirlo. Creo que en esta época de la pandemia también creo que es importante transmitir lo que Cristo está haciendo en la vida de cada quien, ¿me entiendes? ¿Verdad? En lo bueno que es. Yo predico con mucha gente y veo que ha sido bueno, muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, para poder vivirlo. Y creo que es importante transmitir esa verdad que sí, licenciado Pablo, ¿verdad? Esa verdad, transmitirla con vida para poder vivir una cosa diferente. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y por último, pues a la licenciada Custodio, la misma pregunta. ¿Cómo podemos proteger esa verdad hoy en nuestro contexto actual? Primero, logrando entender dentro de este mundo moderno y la posmodernidad y todo lo que nos rodea y todo el contexto que tenemos, quiénes somos. Porque encontrar nuestra identidad es muy importante para entonces dar el segundo paso para poder guardar algo que se nos ha sido dado. A mí me gusta la línea de tiempo y entonces vemos que un día en un monte allá en Egipto, en el monte Sinaí, Dios le entregó a un líder llamado Moisés la Torá, la ley, la revelación, el código de conducta que iba a ser para el pueblo que estaba sacando en libertad. Y dice, hay una cadena de transmisión del cuidado de esa ley. Entonces, Dios se la dio a Moisés. Cuando Moisés estaba a punto de partir, se la entrega a Josué y le dice que la cuide. Y Josué repite, yo y mi casa serviremos a Dios. Y la toma para él y la guarda durante el tiempo que él lidera el pueblo de Israel. Cuando está a punto de partir, él llama a los ancianos y les dice, aquí está la ley que Dios nos dio. Aquí está, ámenla, cuídenla. Y los ancianos la toman. Y se me venía Deuteronomio 11:13, donde dice que la ley de Dios es para aprenderla a amar. Y mucha gente lo que hace es asustarse. Uy, no, dice, la ley de Dios es para aprender a amar a Dios. Entonces, si yo digo que lo amo, tengo que aprender su ley, si no, ¿cómo sé que lo amo? Y luego los ancianos entregan la ley para cuidarla a los profetas. Y cuando llega el tiempo de los profetas en el siglo V para el siglo I antes de Cristo, aparecen Esdras y su gran tribunal de legislación, que se llaman los sabios, o los padres sabios,
y ellos toman la ley y la cuidan. Y aparece el libro de Hebreos, y en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en aquellos tiempos a los padres por medio de los profetas, y ahí aparecen ellos en la línea de historia, hoy se la ha entregado al Hijo, que es a Cristo. ¿Y a quién le entrega Cristo su ley? A cada hombre y mujer que reconocen que hay un Dios y que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, si entendemos los cristianos y entendemos que nos dieron la ley de Dios y que hoy la tenemos en el corazón, la deberíamos de guardar y cuidar como el mejor tesoro que el hombre podría tener. Y la reforma nos ayudó a encontrar de nuevo ese principio. Gracias, licenciada, y gracias a cada uno de ustedes que hoy compartió de lo que el Señor les ha permitido conocer, para que nosotros también en casa, junto con nuestras familias, hoy podamos entender la importancia y la trascendencia de esa reforma que, como bien decían, inició hace 503 años, un poco más, pero que hasta la fecha sigue y seguirá, porque debemos seguir nosotros buscando la verdad y buscando compartir esa verdad con nuestras familias, con las personas que tenemos cerca, con nuestro entorno y con la sociedad en general. Recuerden, nosotros tenemos esa verdad que el Señor nos ha dado, y cuando digo nosotros, como bien decían, no nos referimos a una iglesia como tal, a una iglesia con tal nombre o con otro nombre, sino a la iglesia de Cristo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar hoy conectados a esta reunión conjunta de iglesias en el hogar de Verbo Zona 16. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y nos vemos en una próxima.